Entonces les doy la bienvenida a esta primera sesión de en qué consiste el proyecto de título. Y en función de eso, entonces vamos a ir abordando esos temas. Bueno, como contexto, ustedes han visto la malla, bueno, más seguro que sí. Esta es una asignatura que está al final del semestre, o sea, del plan de estudio, que tiene 22 créditos y que de alguna forma refleja una dedicación personal del orden de las 37 horas a la semana. Eso quiere decir que existe una em, dedicación importante a este tema y por lo tanto, bueno, hay que tomarlo entonces con la profundidad que corresponde. Bien, ¿qué es lo que estaría aportando esta asignatura a su formación como ingenieros o ingenieras civiles? Bueno, hay distintos contextos, pero en términos generales, normalmente se exige por sistemas de control de calidad a todas las carreras terminar con una actividad que logre integrar lo que se ha hecho. Esta actividad quizás en algunas situaciones es un examen de grado, que es típico, por ejemplo, en derecho. Y en otras cosas, esta actividad que en algunos casos se puede llamar memoria, proyecto de título o habilitación profesional. Entonces, eso de alguna forma está como contexto quizás más formal, pero tiene un sentido de lograr integrar gran parte de lo que ustedes han desarrollado en la carrera, como una actividad de cierre y por eso queda para el último semestre. La finalidad del proyecto título entonces es poder resolver un problema de la ingeniería civil para poder integrar competencias a nivel profesional a través de un trabajo que sea sistemático y con una metodología y una planificación que se propone. En función de eso, entonces, el trabajo se considera tres resultados de aprendizaje que ustedes tienen que demostrar durante el semestre, que van asociados primero a identificar un problema en el cual ustedes puedan ir abordando para poder entonces a partir de ahí hacer una propuesta metodológica. Después hay que aplicar esa propuesta. La idea entonces es poder después esto traducirlo a productos que permitan transferir lo que ustedes obtuvieron como parte de su trabajo, en este caso una audiencia a nivel técnico, ya sea profesionales o compañeros de la carrera, eh, a través entonces de la elaboración de informes y presentaciones. Eso en términos generales. Y de los participantes, obviamente ustedes son los protagonistas. Eh, si bien están desarrollando un proyecto de título, igual se le llama memorista, aunque no una memoria propiamente tal. Y ahí van a tener que interactuar principalmente con un profesor patrocinante, ¿ya? Que ahí vamos a ver cómo se ve eso. Vamos a tener también interactuar con miembros de una comisión que de alguna forma van a ir validando el trabajo que van haciendo, ¿ya? Pero el trabajo inmediato o directo es con el profesor patrocinante. En algunos casos, si ustedes van a trabajar en alguna industria, bueno, aunque ahora la situación quizás los dificulta, podrían contar con un ingeniero supervisor que de alguna forma regula el trabajo o quizás la parte más operativa del trabajo en terreno. Y también en algunos casos puede tener un profesional guía cuando ya participa ya más formalmente dentro de la comisión. Entonces, ahí obviamente que ustedes lo primero que tienen que identificar es un profesor patrocinante y ahí después hay que ver si ustedes trabajan con alguna industria. eh, la persona que les colabora va a quedar a nivel de ingeniero supervisor o va a quedar
a nivel de profesional guía, ya participando formalmente. En este caso, entonces, lo relevante es que puedan identificar un profesor patrocinante independiente que puedan trabajar con más personas. Y en el alcance es importante que ustedes tienen que desarrollar un trabajo que puede ser un poco más científico, pero también puede ser más práctico o tecnológico, bueno, un proyecto propiamente tal, pero tiene que ser de alguna forma un aporte concreto o una parte coherente. En este caso, entonces, es importante que ustedes, como les decía, un trabajo sea consistente. A veces hay una línea de investigación, una línea de proyecto que puede ser mucho más amplia, que obviamente no se va a poder desarrollar en un semestre, pero sí la idea es que ustedes logren abordar una parte que tenga sentido en sí, aunque esté inserta de algo más grande. Lo que sí se va a requerir bastante proactividad y autonomía. Eso quiere decir que ustedes tienen que ser capaces de llegar con propuestas a los profesores patrocinantes, a la comisión, y trabajar con relativa autonomía. Ahora, tampoco hay que confundir el ser autónomo con respecto a hacer el trabajo sin contactarse con el profesor patrocinante. Ahí no hay que confundir las dos cosas. Y ahí depende con quiénes trabajen, pueden pactar algunas reuniones semanales para ir chequeando avances, atendiendo consultas, pero los que hacen el trabajo van a ser ustedes. Entonces a eso se refiere con autonomía y proactividad. Hay que tener entonces la precaución que no es una tarea sencilla. ¿Ya? Como les decía, esto tiene una dedicación del orden de 37 horas a la semana, pero como es un poco más libre, a veces uno se relaja, se distrae y no dedica el tiempo que corresponde. Y después se ve apurado, digamos, para lograr terminar dentro del semestre. Y en ese sentido no es una asignatura tradicional, porque aquí no va a haber un certamen que tenga una fecha específica, sino en alguna forma las actividades que se van a ir evaluando se van a ir fijando en función de los niveles de avance y ustedes son los que van a proponer el plan de trabajo y por lo tanto eh, ustedes en el fondo se organizan y plantean y después simplemente se procede en función de eso. Lo otro que también hay que tener en cuenta es que si bien la bibliografía que pueda sustentar un proyecto puede ser relevante, no es un simple resumen bibliográfico en que yo voy a copiar y pegar textos de distintas fuentes y los voy a volcar a un informe. Y por eso entonces hay que tener, digamos, cuidado con eso. O sea, si bien es una etapa importante, no puede quedarse solo en eso. Y tampoco se puede pensar en solamente esperar que el profesor diga qué hacer, sino que ustedes tienen que demostrar la proactividad de poder hacer los planteamientos y solamente validar o esperar la validación del profesor y no necesariamente que el profesor diga qué es lo que hay que hacer. Y de esa forma, como ustedes están avanzando en un tema, ustedes son los que van a dominar el proyecto y por lo tanto puede que en algún caso el profesor no tenga una respuesta específica para lo que ustedes necesitan. Y en ese sentido, o ustedes lo pueden buscar en otro lado, bueno, y para eso también tienen el apoyo a veces de la misma comisión. Y eso en ese sentido no hay problema que de repente se pueda consultar a algún otro especialista en otra parte del mundo para tener una respuesta que a lo mejor el patrocinante en particular no la tenga. Y en general no se recomienda más de 2 asignaturas o realizar trabajo en otra cosa porque no les va a permitir la dedicación que requiere. Y por eso entonces es importante poder entonces considerar eso como precaución. Obviamente que al que ha trabajado en algo formal o tiempo parcial durante toda la carrera, a lo mejor tiene ya los hábitos, digamos, de poder entonces concentrarse en la dedicación que se requiere, pero en general muchos que se sienten más libres o empiezan a trabajar o empiezan a tomar muchas más asignaturas y finalmente no logran terminar dentro del semestre. Bueno, en las etapas iniciales del proyecto de título, eh,
como parte? Bueno, primero hay que definir un tema. Y para eso hay distintas fuentes. Para buscar un tema en particular, ustedes tienen varias alternativas. Quizás la más frecuente es que un docente del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental proponga un tema y usted simplemente entonces dice, a mí me gustaría trabajar más o menos en esta línea, este profesor en esa línea, y por lo tanto ahí podrían contactarse con las propuestas que haga el profesor. Y eso tiene la ventaja que quizás el problema ya está un poco más agotado por la experiencia del mismo profesor. Pero también está la posibilidad de que ustedes puedan trabajar, hacer una propuesta, ¿ya? En base a lo que, no sé, hayan visto en la práctica o en algún electivo, alguna asignatura, y que a partir de eso, debido a las inquietudes personales, ustedes pueden ubicar en ese caso un profesor que actúe como patrocinante, pero que en el fondo la idea surja de ustedes. Eso lo puede en algunos casos motivar bastante. El inconveniente a veces que puede ser un poco difuso y lograr concretar bien la idea formal quizás puede demorar un poco más, pero a la larga, digamos, puede ser bastante positivo. Y lo otro es que existe alguna institución externa, alguna empresa, alguna organización pública que esté proponiendo un tema que ya sea a través del departamento, algún profesor o con ustedes en práctica y se pueda coordinar algo. Y alguna mezcla de todas esas alternativas, pero como les decía, lo más frecuente es que los profesores, sobre todo cuando tienen líneas de investigación importantes, para no distraerse mucho, prefieren, digamos, temas en su línea. Pero dependiendo, digamos, eh, de la idea en particular a desarrollar, eh, se puede conseguir, digamos, cosas interesantes y motivar a un profesor para que los patrocine. Para formalizar el tema, primero es acordar el tema con el patrocinante. Independiente del origen, finalmente ustedes tienen que llegar a conversar con un profesor patrocinante para que de alguna forma le respalde, digamos, con el desarrollo del tema. Y a partir de eso, en conjunto, puedan redactar un formulario de inscripción. ¿Ya? Y a partir de ese formulario, entonces, obviamente pueden hacer las revisiones que se requieran. ¿Ya? No es un formulario preliminar, entonces tampoco necesita ser tan preciso, pero que quede clara la idea de lo que se va a hacer, aunque la redacción, por ejemplo, de objetivo pudiera, digamos, mejorarse en el futuro. Lo mismo con el título. Bueno, ese formulario se entrega a la escuela, en este caso se puede hacer llegar a Jessica o a mí, ¿ya? Y con eso entonces se puede autorizar el tema formalmente. Y a partir de eso se puede asignar la comisión. El contenido del formulario de inscripción tiene que estar identificado su nombre, cuál es el título del tema que van a desarrollar, quién va a ser el profesor patrocinante, un párrafo de justificación, que no necesita ser tan complejo, un objetivo, en algunos casos puede ser más de uno ahí, puede ser, digamos, variable, y bueno, un temario tentativo, que a veces es un poco una estructura más o menos tradicional, pero un poco de poder diferenciar si va a tener actividades en laboratorio, en terreno, y cómo se va a fragmentar eso, pero es bien tentativo, así que no necesita hacer lo que finalmente después decían hacer. Y una bibliografía preliminar que puede ser uno o dos textos que les sirva de base para lo que están proponiendo. Independiente que después en el proyecto o en el informe final puede que ni siquiera aparezca esa bibliografía porque se dan cuenta que había otra más actualizada o que era más precisa el tema, etcétera, pero como para respaldar lo que se está planteando, haya por lo menos uno o dos textos que respalden eso. Y en cuanto a recursos, ¿qué tipo de recursos ustedes requerirían? ¿Ya? Bueno, quizás ahora estamos todavía con alguna dificultad para trabajar en laboratorio, pero si ustedes van a trabajar en laboratorio, la idea es que puede identificar qué laboratorio van a usar o qué equipamiento van a usar un poco para ir coordinando eso, porque si de 50 temas todos quieren usar el mismo laboratorio y el mismo equipo, obviamente va a generar dificultades prácticas para poder organizar el trabajo. Y por lo tanto la idea ahí es saber qué es lo que van a estar requiriendo. El plazo ideal para entrega del formulario es de aquí al 9 de abril, mientras antes lo hagan mejor, ¿no? O sea, si lo entregan
un rato más o lo entregan la otra semana, mejor todavía, pero lo ideal es que logre entregarlo de aquí al 9 de abril, porque de alguna forma eso da pie a que se pueda generar la comisión y se pueda partir con el trabajo formalmente. Como esto está solamente a nivel de idea, el trabajo formal parte después, entonces es importante esto hacerlo lo antes posible. Y como referencia máxima deberás no pasar más allá del 16 de abril, ¿ya? Que ya tendríamos poco menos de un mes de trabajo y por lo tanto es algo más que razonable como para definir solamente un formulario que definir la idea de lo que se va a trabajar. Bueno, se propone una comisión examinadora que obviamente está integrada por el profesor patrocinante. La propone el director de escuela, pero es validada en este caso por el departamento. Debe estar integrada, además del profesor patrocinante, por un docente del departamento de Ingeniería Civil Ambiental. Y puede ser otro docente de alguna otra unidad de la universidad o algún profesor guía que esté autorizado para ello. Y las labores que desarrolla la comisión es, bueno, es cooperar con el desarrollo del tema, que si ustedes, obviamente la mayor cantidad de consultas las hacen directo con el patrocinante, pero eventualmente alguna otra duda específica la pueden hacer a la comisión o incluso a gente que no esté en la comisión. Tiene la posibilidad de, bueno, de aprobar o rechazar las charlas que se realizan durante el proceso, evalúa el desempeño y revisan el informe y finalmente terminan calificando. Entonces, para comenzar el proyecto de título es importante que primero ustedes inscriban la asignatura como tal, formalmente, digamos, en este caso, como cualquier otra asignatura, y que en este caso ya la mayoría lo tiene hecho. Si alguien todavía falta, bueno, lo puede hacer, digamos, los próximos días, no hay problema. Y además tiene que entregar el formulario. Con esas dos cosas se puede designar la comisión y designada la comisión recién se puede dar inicio formal al proyecto de título, porque previo a eso solamente hay conversaciones informales, ¿ya? Pero desde el punto de vista, digamos, de administrativo, el parte, digamos, cuando se pueda designar la comisión y está entonces en condiciones de validar toda la propuesta que van a hacer. Para el desarrollo, ustedes entonces tienen que considerar estos hitos. Primero tienen que tener este tema asignado, una vez que han entregado el formulario del tema, es asignado a la comisión. Después debieran dar una charla inicial donde ustedes hacen la propuesta de qué es lo que van a hacer. Ustedes ya elaboran un informe preliminar a partir de lo que presentaron en la charla inicial, que casi a veces la mitad del informe. Y después un informe final al patrocinante que después pasa por la comisión y la defensa final. En este semestre las fechas de referencia, que el tema asignado con comisión debiera estar hacia el 26 de abril. Obviamente que si ustedes entregan el tema antes, se puede asignar la comisión antes y por lo tanto estarían en condiciones de dar la charla inicial lo antes posible. La charla inicial, obviamente el 7 de mayo es el plazo máximo, pero lo ideal es que sea, no sé, si partimos el 22 de marzo, deberá ser el 22 de abril lo ideal. Estos son plazos máximos, si lo pueden adelantar, mejor para que se vayan programando. El informe preliminar, como decía, eso es referencial, eso depende de lo que exija cada profesor, pero es bueno que exista un informe intermedio como para ir viendo los temas de estructura del informe y se vayan avanzando con eso, porque hay que tener cuidado que hacer todo el tipo de actividades, cálculo, actividad de laboratorio, y después solamente pensar yo me voy a sentar una semana a escribir, no es así. Entonces, es recomendable ir avanzando en paralelo con el informe también. La idea es que hacia el 19 de julio ustedes puedan haber entregado el informe final al patrocinante para que a principios de agosto pueda pasar a la comisión y puedan defender el 16 de agosto, porque si no defienden en esa fecha, formalmente
a partir de, digamos, el día siguiente parte el segundo semestre y por lo tanto ya debieran pagar al menos la matrícula. Son los plazos formales. Igual a veces podemos manejar cierta flexibilidad, ciertas condiciones, pero igual ustedes tienen que programarse para estar incluso con la defensa para el 16 de agosto. Entonces, gráficamente nosotros ahora estamos en la tercera semana de marzo, entonces, ustedes ya han conversado con algunos patrocinantes buscando temas, otros quizás todavía no. La idea es que eso lo definan lo antes posible. Ojalá esta semana, eventualmente quizás todavía la próxima, pero tienen que tener en cuenta que eso ya va a implicar menos tiempo para el desarrollo del trabajo. La inscripción bueno, estamos ahora en el proceso de inscripción de asignaturas, así que ahí también está eso en desarrollo. Después viene el desarrollo del tema, ¿ya? Que una vez asignado el tema, ustedes llegan al desarrollo completo. ¿Ya? Eso considera entonces una charla inicial, que ustedes ya podrían, desde mediados de abril a la fecha que les había indicado, podrían entonces dar esa primera charla, ¿ya? Que en el fondo hacen el planteamiento a la comisión, porque ustedes pueden partir con un tema, una idea y avanzar en algo, pero la idea es que en este caso esté validado por la comisión, porque si esto se posterga mucho, ustedes pueden estar trabajando que después cuando le presentan a la comisión digan en realidad esto no tiene sentido, tienen que abordarlo de esta otra forma y todo lo que hicieron a lo mejor perdió sentido. Por eso es importante que ustedes puedan realizar esta charla inicial lo antes posible, porque ahí queda claro, queda acordado entre ustedes y la comisión qué es lo que van a hacer exactamente. Por eso ustedes llegan con una propuesta, la idea es que en más o menos un mes ustedes logren preparar esa propuesta para que la comisión entonces pueda validarla y después ustedes puedan trabajar en una condición más segura. El informe preliminar, bueno, obviamente más o menos durante mayo, eso es eventual, depende del profesor, pero obviamente ustedes deben tener el informe junto con el desarrollo del tema. Y después viene todo el proceso de revisión del informe que habría que considerar del orden de un mes. Después entonces el plazo máximo para la defensa, si lo pueden hacer antes mejor, eh, pero la idea es el 16 de agosto puedan estar defendidos. ¿Qué es lo que se evalúa en el proyecto? Bueno, hay algunas etapas intermedias. Ustedes, bueno, va a haber un formulario que registre la idea que ustedes van a estar desarrollando, aunque si bien eso no se evalúa, es algo necesario como parte del proceso. Y ustedes tienen que desarrollar la charla inicial, que si bien tiene, bueno, influye principalmente porque ahí se acuerda con la comisión qué es lo que exactamente van a hacer y lo mismo los informes de avance, es parte, digamos, del mismo proceso, y algún otro tipo de documentos que pueden ser a lo mejor documentos de laboratorio, ensayos que a lo mejor se manda a hacer a alguna empresa externa, algunas otras charlas o algún otro elemento que complemente a lo que ustedes están desarrollando, pero esos son productos intermedios, pero lo que se evalúa finalmente es el informe al final del proyecto de título y la presentación oral o la defensa. Entonces son esos dos aspectos. La calificación considera la propuesta, que considera, digamos, la charla inicial, que contiene la metodología y el plan de trabajo, que si bien es un 15%, si hubiera algo que hay que repetir, se puede hacer y en general no termina afectando mucho la nota. Finalmente, eso termina evaluándose al final, y por lo tanto, si alguien a lo mejor la primera charla no estuvo muy bien, pero después lo que se presenta al final es una buena propuesta que se desarrolló bien, bueno, eso se puede obviamente mejorar. El profesor patrocinante califica el desempeño para ver, digamos, qué tan autónomos fueron, si ustedes logran desarrollar el plan, que obviamente uno siempre planifica y puede tener alguna alteración, pero que más o menos lograron seguir el plan con alguna secuencia coherente y con cumplimiento de plazo, y que si de repente se atrasaron una actividad, a lo mejor compensaron adelantando alguna o poniendo más esfuerzo en otras para poder realizarla en menos tiempo, para poder entonces tratar de ajustarse a ese plan lo mejor posible.
El informe final, que tiene un 40%, ahí se considera, digamos, la redacción, el formato, la coherencia, que se argumenten bien las ideas, y después la defensa final, que es un 30%, que ustedes logren sintetizar lo que están exponiendo, que demuestren dominio del tema a través de las preguntas. Entonces, si ustedes se fijan, todo lo que es la propuesta de desempeño y informe, cuando ustedes llegan a la defensa, ya, si tienen eso bien desarrollado, simplemente llegan a la defensa a definir la nota final. Pero si ya tienen aprobado el informe, ya llegan simplemente a cumplir esa exigencia, pero no debieran reprobar. La nota final, entonces, en la charla inicial, entonces, obviamente ahí se autoriza, pueden exigir algunas mejoras, y en general ahí, a esa altura no se reprueba, pero si al final del semestre alguien no ha dado su charla inicial, la nota formal es un NCR. Y en la presentación oral, como les decía, la aprobación es de 4 a 7, aunque en la práctica las notas suelen ir de 6 a 7, eh, incluso a veces entre 6, 5 y 7. Eh, y en algunos casos particulares que a lo mejor el profesor patrocinante y la comisión no revisaron el informe, y por apurar la charla finalmente se da cuenta que faltaban cosas relevantes, y por lo tanto en algunos casos puntuales se ha solicitado repetir la exposición. Es un poco para decir, no decir está reprobado, pero de alguna forma hay corresponsabilidad en ese caso de los patrocinantes que no revisaron el informe. Y por eso es importante llegar a la charla con el informe aprobado, porque eso les da garantía de que ustedes van a aprobar en la defensa. A lo otro, desde el punto de vista administrativo, como ustedes están tomando el proyecto de título con un par de asignaturas, y en algunos casos con el proyecto o la práctica profesional, a veces cuando no alcanzan, digamos, a terminar alguna de esas, y esas asignaturas o la práctica tiene que quedar para el otro semestre, tienen que inscribir de nuevo. Entonces, como en este caso es una asignatura más y facilitar ese proceso, ustedes, si no han terminado a final de semestre, debieran quedar con el SR, aunque si terminan dentro de ciertos plazos, pudiera después corregirse la nota, que de alguna forma algunos se asustan porque aparecen en SR, pero un poco el mismo concepto que se utiliza a nivel de práctica, para no quedar pendientes que les impiden inscribir ramos y poder ser alumnos regulares. Se prefiere, digamos, calificar en SR y después modificar la nota en el caso que aprueban, y obviamente que si no aprueban, quedan con esa nota. Bien, las etapas finales del proyecto de título considera entonces eh, una eh, elaboración del informe que, como les decía, no es solamente sentarse a escribir en una semana, a veces puede requerir un mes o a veces más, y por lo tanto, también si uno no tiene mucha facilidad, el sentarse, o sea, se ve obligado a estar sentado frente, digamos, a tener que escribir algo, y por lo tanto, a veces es mejor tratar eh, de de pensar a elaborar el informe con más tiempo. Tenía una pregunta en el chat que refiere a, bueno, siempre hay algún plazo que se pueda modificar la nota, al igual que en la práctica, o en general en cualquier asignatura, por calendario hay un periodo para modificar notas. Y en ese sentido, por ejemplo, para este semestre que estamos en curso, o de la nota del semestre pasado, hasta el 12 de abril se pueden modificar notas, y por lo tanto también por calendario hay una fecha definida para el segundo semestre. No la tengo a mano, pero hay que revisar ahí el calendario, ¿ya? Y en rigor esa sería la fecha para poder modificar notas. Bien, como les decía, el informe no es llegar y copiar, no es tomar texto y pegar y ni siquiera citar, porque ahí también hay que tener cuidado de reconocer los derechos de autor,
Si ustedes copian algo textual, tienen que ponerlo entre comillas y decir de dónde lo sacaron, porque si no, eso se considera plagio. Y por lo tanto, ahí hay derechos de autor y pueden ser demandados por ello. Y por lo tanto, ahí es importante hacer esas ideas, las citas correctamente. En algunos casos uno puede sacar alguna idea, quizás pueda modificarla, adaptarla, pero si es un dato en particular también conviene hacer la cita para tampoco hacerse responsable. Si uno está a lo mejor planteando un juicio, pero un juicio que está basado a lo mejor en otro estudio, eh, si alguien cuestiona ese juicio, ustedes en el fondo pueden derivarlo a la cita en que están basados en un autor que está a lo mejor validado y que por lo tanto no es algo que se le ocurrió a ustedes, sino que está respaldado por eso. Por eso también es bueno que ustedes se respalden en citas. Como informe tiene que ser algo coherente, ¿ya? Tiene que tener una estructura y que tiene que tener toda una línea a desarrollar. En algunas presentaciones vamos a abordar un poco más esos detalles. Tiene que estar bien redactado y sin falta de ortografía. De repente llegan algunos informes que ni siquiera han pasado por el corrector de Word, ¿ya? O el procesador de texto que estén utilizando. Y por lo tanto, eso es como lo mínimo. Tiene un formato que está indicado por reglamento, eso lo vamos a dejar en la plataforma, en este caso en Moodle, ¿ya? Lo mismo que el formulario de inscripción del tema. Todavía tenemos que subir esa información, pero ahí vamos a mantener eso. Respecto a la revisión del informe, ustedes tienen que tener en cuenta que van a tener que enviar una propuesta al patrocinante. El patrocinante va a tener normalmente observaciones y por lo tanto, en algunos casos puede hacer observaciones menores, entonces basta simplemente con que haga las observaciones y el patrocinante dice ya puede pasar al trabajo de comisión. En otros casos, las observaciones son relevantes y por lo tanto va a tener que tener una segunda revisión y en otros casos incluso una tercera revisión, ¿ya? Y ahí es importante que en ese proceso, ¿ya? Cada profesor, cada revisión debía ser del orden de 15 días. Y por lo tanto, el proceso de revisión pensando en un mes puede ser corto. Y por lo tanto, ahí hay que tener cuidado con eso. Por eso es importante que ustedes desarrollen el informe lo antes posible, puedan entregar un informe de avance porque por lo menos ya pueden ir viendo la estructura y algunas cosas que puede adelantar el patrocinante respecto a las características del informe y con eso pueden abreviar parte de esta revisión. Además, normalmente esto ocurre a fin de semestre cuando también nosotros tenemos que corregir las últimas evaluaciones, la evaluación integradora, y por lo tanto el tiempo para destinar a corrección también es poco. Y por lo tanto ahí hay que tener cuidado con esos tiempos. Bueno, en este caso, si ustedes dicen, bueno, en algunos casos existe el riesgo de que un profesor se demore más allá de lo razonable. Para eso existe un formulario que se llama hoja de ruta de revisión del informe, en el cual se van certificando los plazos, y que ahí se indica cuándo se entregó y al profesor patrocinante, si lo aprobó o solicitó más revisiones, y ahí queda registrado, digamos, eso que les sirve a ustedes como garantía. Aunque en la práctica la mayoría, o sea, el 99% no lo usa, aunque es algo que puede sonar más burocrático, pero va en el sentido ese de que se te después llegan a reclamar que el profesor se está demorando mucho tiempo y allá no un mes esperando. Bueno, eso permite de alguna forma acreditar que efectivamente se está demorando más allá. Igual eso se puede conversar, así que no ahí tratar de solucionar. Bueno, la secuencia final para el proceso, una vez que ustedes tienen el informe aprobado, que se puede certificar a través de esa hoja de ruta, ustedes tienen que entregar el informe aprobado a la escuela. Bueno, antiguamente se entregaba en CD, ahora como estamos trabajando a distancia, ustedes tienen que enviar el informe, en este caso a Jessica, junto con un formulario de aprobación de la publicación. Y a partir de eso, entonces, están en condiciones de coordinar la fecha, hora, y en este caso no es auditorio, sino que es eh, la plataforma a través de la cual se va a trabajar. Y ahí ustedes realizan la defensa, pero hasta ahí todavía, desde el punto de vista administrativo, todavía no ha terminado. Lo que es
O sea, no por haber dado la defensa, ustedes ya están listos con el título, ¿ya? Requiere algunos procesos administrativos. También ha pasado algunos que se han quedado porque defendieron, no entregan el informe y se van para casa considerando que ya están titulados, y eso no es tan automático. En este caso es importante que ustedes consideren que cuando ustedes realizan la defensa se va a emitir un acta, ¿ya? Esa acta va a, va a estar firmada por el profesor patrocinante y los miembros de la comisión, ¿ya? Eso se va a enviar a registro académico, pero se va a enviar una vez que ustedes también hayan entregado la autorización de publicación del informe. Esa autorización puede ser, se autoriza o no se autoriza, o se autoriza publicar en 1 o 2 años más, ¿ya? Pero tiene que venir el documento firmado por el alumno y por el profesor patrocinante. En función de eso, cuando se envía esa acta a registro académico, ahí se considera ustedes la calidad de egresado, y ahí parten después los trámites de titulación. Entonces, a partir de esa condición de egresado, que mientras no entreguen el informe, hayan realizado la defensa, hayan publicado, no se va a emitir el acta y por lo tanto no podrían pasar ni siquiera a la parte de egresado. Pero una vez que se cumple eso, ustedes ya están en condición de egresado. Eso entonces, bueno, va a ser un periodo a lo mejor que no debe ser tan extenso, pero ustedes después, bueno, ahora se está haciendo todos estos trámites a través de internet, de la intranet, ¿ya? En que se hace un trámite de deudas, ¿ya? En que se acredita que ustedes no tengan deuda de financiamiento, con desarrollo estudiantil, con deporte y biblioteca. Todas las unidades eh, expresan a través de ese trámite, van informando, y en algunos casos a veces se demoran un poco más porque aparece una deuda, entonces hay que ver que se solucione la deuda. Y una vez que se aclara, bueno, ahí recién se considera aprobado o acreditado que no hay deuda, y ahí pasa entonces a los trámites formales del proyecto de título, que viene una validación por registro académico, necesita después la firma del director de escuela, del decano, etcétera, hasta que logra pasar a decretación, y la firma del rector, ahí se genera el decreto, y con eso entonces se les puede entregar el certificado de título propiamente tal. Y ahí recién entonces ustedes estarían en condiciones de acreditar que tienen el título y que les permite ejercer como tal. Ustedes ya pasando la condición de egresado, cuando están en este tipo de trámite, pueden certificar que tienen un certificado de título en trámite. Y eso, digamos, podría a lo mejor tener algún compromiso que ustedes lo podrían contratar, en el sentido que más o menos dentro de un mes podrían estar esos trámites listos, por lo tanto, con el título en la mano, y por lo tanto alguien los podría contratar un poco antes. Pero cuando ustedes los contraten y todavía no tengan el título, tienen que mencionar eso. Ha pasado mucho que, sobre todo cuando se trabaja con instituciones públicas, es muy relevante trabajar con el título, ¿ya? Y a través que, incluso las empresas privadas que están haciendo trabajo para el sistema público, les exigen que si van a contratar un profesional tenga el título, y por lo tanto si ustedes dicen que lo tienen y no lo tienen todavía, están infringiendo, y eso no solamente los puede afectar a ustedes, sino que también a la empresa. Por lo tanto, ahí también tiene que tener mucho cuidado con esa secuencia de titulación.